Jueves, segundo jueves dentro de la octava de Navidad. El Evangelio es tomado de San Mateo, capítulo 10, versículos del 17 al 22. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: Cuídense de la gente, porque los llevarán a los tribunales, los azotarán en las sinagogas y los llevarán ante gobernadores y reyes por mi causa. Así darán testimonio de mí ante ellos y ante los paganos. Pero cuando los entreguen, no se preocupen de lo que van a decir o por la forma de decirlo, porque en ese momento se les inspirará lo que han de decir, pues no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu de su Padre el que hablará por ustedes. El hermano entregará a su hermano a la muerte, el padre a su hijo. Los hijos se levantarán contra sus padres y los matarán. Todos los odiarán a ustedes por causa mía, pero el que persevere hasta el final se salvará. Palabra de Dios. ¡Feliz Navidad! Indudablemente este tiempo de Navidad es un tiempo que nos suscita muchas emociones y emociones muy tiernas. Las emociones propias de contemplar a un niño recién nacido. Ternura, delicadeza, bondad, esperanza, suavidad, dulzura, y pudiéramos seguir con una lista muy larga. Y es normal, es natural. Y más cuando contemplamos a ese bebé que está lleno de tanta pureza, Jesús, que nace en Belén. Ayer intencionalmente lo hice, alguien pensó que fue un accidente, pero no. En realidad, desde hace mucho a mí me ha gustado reflexionar precisamente en la belleza de la Navidad, en todo lo que suscita estos sentimientos tan dulces con el motivo de la Navidad. Es decir, con el motivo y la razón por la cual Dios decide hacerse hombre, llegar a la cruz y salvarnos. Es el amor tierno, suave y delicado que contemplamos en el nacimiento, que va creciendo, se va desenvolviendo, no cambia ni a derecha ni a izquierda, sino que culmina en la cruz. Decía que ayer alguien pensó que fue un accidente que yo haya puesto de fondo una imagen de la crucifixión y enfrente un nacimiento muy pequeño. Y no, lo hice adrede, porque recuerdo que una vez en un retiro, era yo un adolescente y el retiro era muy dramático, nos ponían a cantar cantos de villancico, a arrullar el niño, todo como si fuera Navidad, y momento enseguida empezaban con el canto del Via Crucis, la Vía Dolorosa, y veíamos la escena de la crucifixión. Pareciese que jugaban con nuestras emociones, pero no, es que las dos cosas tienen que estar muy unidas. La razón del nacimiento de Jesús, la razón de por qué esté ahí, es precisamente que un día Él nos va a salvar. Nos salvó no naciendo en el pesebre. Ahí empezó la salvación, pero la cumbre de la salvación es en la resurrección, y para eso tuvo que pasar por la crucifixión. El día de hoy, la liturgia celebra el martirio del primer mártir, válgame. ¿Qué pareciese como que, apenas ayer estábamos arrullando un bebé y hoy estamos celebrando un mártir? Pareciese que no tiene mucho sabor de boca el evangelio que escuchábamos ayer, que os anuncia una gran alegría. En la ciudad de David ha nacido un bebé, el Salvador. Y hoy el evangelio nos dice más bien que nos cuidemos de todos. Ayer hablamos de la esperanza, del optimismo, de creer en la humanidad. Y hoy nos dice el evangelio, tengan cuidado porque los pueden traicionar en cualquier momento. Vamos a leer el evangelio y tratar de ver qué es o cómo nosotros pudiéramos vivir mejor este sentido, este evangelio en medio del contexto de la Navidad, y no quedar solamente en... No quiero usar la palabra, no sé qué palabra usar, pero no solamente quedar en lo ridículo de una celebración totalmente emocional y emotiva cuando no tiene la raíz suficiente que eche nuestro corazón. Pensando precisamente en el evangelio de ayer, donde veíamos esa gran alegría de que Jesús ha nacido en Belén y que suscita en nosotros la esperanza en una humanidad mejor, sin perder de vista ese evangelio,
sin perder de vista el espíritu navideño, que aunque no me gusta utilizar mucho esa frase, sin perder de vista todo este contexto, escuchemos el Evangelio del día de hoy. Y dice así: guardaos de los hombres, porque os entregarán a los tribunales y os azotarán en sus sinagogas. Seréis conducidos ante gobernadores y reyes por mi causa, para que deis testimonio ante ellos y ante los paganos. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis de cómo o qué vais a hablar. Lo que tengáis que hablar se os comunicará en aquel momento, porque no seréis vosotros los que hablaréis, será el Espíritu de vuestro Padre el que hablará en vosotros. Entregará a la muerte hermano a hermano y padre a hijo. Se rebelarán hijos contra padres y los matarán. Seréis odiados todos a causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin se salvará. Y sí, tiene mucho que ver con la Navidad. Lo primero que tendríamos que nosotros que subrayar de este evangelio es de que habla de dos clases de hombres: aquellos a quienes está dirigida esta palabra, aquellos que están escuchando esta palabra que entendemos. Esta palabra quiere darles esperanza, quiere darles ánimo, quiere abrirlos a que vivan. Y el otro grupo de hombres son de aquellos a los que se tienen que cuidar. Nuevamente, hay dos grupos de personas: a quienes está dirigida esta palabra, que quiere provocar en ellos la esperanza, y el otro grupo de quien se tienen que cuidar. Pero exactamente, ¿de qué se tendrían que cuidar del otro grupo? ¿De que no les hagan daño? ¿De que no los calumnien? ¿De que no hablen mal de ellos? ¿De que los vayan a...? No, no es por ahí la advertencia. Más bien, si leemos muy bien todo, pareciese que la advertencia es a que no vayas a ser tú de aquel grupo. Momentos de tribulación van a venir, momentos de dolor van a venir, personas que van a querer destruirte van a venir. Pero no seas tú los que hacen el mal, sino más bien sé tú el que haga el bien, sino más bien sé tú el que tenga la esperanza, sino más bien sé tú el que haga el bien. Nosotros no somos ingenuos, y celebrar la Navidad no es creer en un mundo color de rosa y que todo está bien y que cantamos arrullos, no. Es que somos conscientes que la luz nace y que tenemos que tener el propósito, escúchalo bien, tenemos que tener el propósito de vivir bien, de hacer el bien. Pero hay muchos enemigos que van a tratar de arrebatarnos esos propósitos o arrebatarnos ese bebé que ha nacido. Personas que están contrarias al evangelio, como lo acabamos de leer, pero también pudiera ser que nosotros podemos ser los principales enemigos de nosotros mismos sin darnos cuenta. ¿A qué me refiero? A que el evangelio nos dice: no se preocupen. No se preocupen. Continúa diciendo: no se preocupen por lo que van a decir, porque en su momento se les va a revelar todo. Ni una persona externa puede darte preocupación. Eres tú quien decide preocuparse, porque la preocupación viene desde el interior. Si tú tienes esperanza, si tú tienes paz, si en ti ha nacido ese bebé que el día de ayer arrullábamos, entonces no te preocupes. ¿Qué es que van a venir momentos difíciles? No te preocupes. Más bien vive, que cada día tiene su propia preocupación. Vive el día de hoy. Y que en su momento, cuando venga aquella situación, se te va a revelar qué decir. ¿Por qué? Porque estarás viviendo. Y no hay mejor testimonio y mejor defensa que la vida misma. Si yo toda mi vida, todos los días, he tratado de hacer el bien, he buscado hacer el bien, he hecho el bien, he vivido bien, si tengo un momento de dolor, tendré todas las manos llenas, todo el tiempo lleno de bienestar, de que he hecho las cosas bien y estaré listo para lo que venga. Pero en cambio,
Si por preocuparte por aquel momento que todavía no llega, no haces el bien, entonces sí, vas a tener las manos vacías y no habrá ahora sí que nada de qué poder entregar. Aquí se trata del combate de la vida. Aquí se trata de estar listos cada momento. En el ejemplo de los estudiantes, el estudiante que estudia todos los días no le preocupa el examen. Va a haber examen, pero él está listo. En cambio, aquel que se preocupa por el examen y no estudia, pues definitivamente no va a estar listo. Si en el combate de la vida es la felicidad, la plenitud, la realización, el encontrar sentido a nuestra vida, eso no lo vamos a encontrar en un momento determinado, sino en un estilo de vivir. Cada día hay que vivirlo. Por eso el día de ayer, en donde reflexionábamos en este niño que ha nacido y que tiene como sentido, como objetivo, como destino la cruz, para poder llevarnos a la resurrección, tenemos nosotros que entender esto. Esta luz que ha nacido en nosotros tiene que crecer, porque hay muchos enemigos afuera. No hay que ser ilusos, pero ¿cómo puedo yo defenderme de los enemigos? No mirando afuera, sino más bien mirando adentro, sino más bien viviendo cada día. Porque es la recomendación que el Evangelio nos da. No se preocupen. ¿Cómo no me voy a preocupar? Pues si estoy ocupado viviendo cada día. Que esta alegría de este niño que ha nacido, que nos debe de recuperar la esperanza en la humanidad, si por lo menos no en los que están allá afuera, sí en ti, que ese ya es un gran cambio y un gran inicio. Que este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios de la paz, el Dios de la bondad, el Dios que nace, el Dios que se hace delicado, suave, frágil en la persona de un bebé, pero que tiene toda la intención de ser fuerte para poder sin miedo pasar por la cruz y llegar a la gloria y ahí llevarnos a todos nosotros. Que sea este Dios que no se cansa de amarnos, quien el día de hoy te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuentan por ahí que había un joven que estaba tratando de sacar a un alacrán que se había caído a un río, a un lago, y el alacrán se estaba ahogando. Y aquel estaba tratando de poner la mano por abajo del agua y sacar al alacrán y ponerlo afuera, pero el alacrán le picaba y él, por el dolor y la reacción, lo volvía a tirar al agua y volvía a tratar de sacarlo y el alacrán volvía a hacer lo mismo y él lo soltaba y así estaba hasta que por ahí pasa otro y le dice: oye, pues no te estás dando cuenta que la naturaleza del alacrán es picarte, ¿por qué no desistes? Y aquel joven le dice: pues porque mi naturaleza es ayudar y yo tampoco voy a desistir. Que si es cierto que allá afuera encontramos mucho dolor, que sea cierto que la naturaleza del ser humano está muy clara mostrada en ese niño que arrullamos ayer, que es amar. Y la mejor forma de enfrentar a los alacranes es precisamente reconociendo cuál es nuestra naturaleza. Que así como el día de ayer recuperamos la esperanza de la humanidad en este niño que ha nacido, también nosotros podamos recuperar nuestra vocación, nuestra identidad y nuestra naturaleza, que haciendo el bien es como encontraremos la plenitud. Que tengas un excelente día y feliz Navidad.